Escrituras en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice: qué animal desagradable que son las moscas, ¿no? Qué cosa. ¿A quién le molestan las moscas? Oh. Hay una raqueta que venden que yo no la tengo, pero la vi en un lugar y es maravillosa. Es un poco cruel, pero uno la usa como una raqueta y vi como en un lugar la usaban y hacían unos ruiditos. Pero la verdad que las moscas, qué animal desagradable, porque todos sabemos la tarea de las moscas. Las moscas van al lugar donde hay algo descompuesto, se posan ahí, se entretienen ahí, no sé qué hacen ahí, y después se meten en la casa. Y uno en la casa tiene todo más o menos ordenado y ve que la mosca está dando vuelta y se te pone la mosca en la mano, en la cabeza. Y uno trata, ¿no?, en algún lugar. Yo por lo menos me molestan las moscas. Tomo una primera medida, que es la de abrir la ventana para sacarlas. Pero cuando veo que la cosa se pone áspera, hermano, le tiro con lo que puedo, ¿no? El raid no falla normalmente, pero cuando se acaba el raid uno tiene que decir, ¿qué hago con esto ahora? La mosca es un animal desagradable, que no tiene éxito. Uno no lo puede domesticar, no se puede domesticar como un perro, como un gato, como un loro, no se puede, no hay caso. En el libro de Eclesiastés habla sobre la mosca y dice en el capítulo 10, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La realidad es que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y todos saben que, me imagino que en la empresa, no conozco demasiado, pero en lo que es la empresa de los cosméticos, de los perfumes, nada de esto debe ser barato, nada. Debe ser todo caro, fragancias caras, envases caros, inversiones millonarias. Uno ve los perfumes, son caros. Y una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Hace muchos años yo tengo un discípulo muy lindo, un hermano precioso, que está hoy en Centroamérica. Él vino a hacer casa bíblica en aquellos años, creo que fue en el año 2010, y estuvo sus 2 años en casa bíblica. Hoy es pastor en El Salvador, él, muy lindo, somos muy amigos, ya un joven maduro. Y él, el primer culto que él había estado, un día me lo recordó, había llegado a la iglesia, yo lo había ido a buscar a Ezeiza, y el primer culto que tuvimos, él me recordó muchos años después y me dice, uy, ¿cómo es esta iglesia? Porque habían arrancado con los tapones de punta, porque había leído justamente Eclesiastés 10, versículo 1, donde decía, una mosca o las moscas muertas, o una sola mosca muerta, echa a perder el perfume del perfumista. Y el perfume del perfumista, donde él pone todo el esmero, porque va probando con un montón de fragancias hasta que da con la fragancia que él desea, algunas florales, otras con olor a madera,
la de hombre de una manera, la de mujer de otra manera, una más suave, una más agresiva, una intermedia, pero hay cantidad, hay tanta variedad que hay cantidad de fragancias y tal vez las mujeres sepan mucho más de esto. Pero en la vida cotidiana, en la vida de cada uno de nosotros, ocurre exactamente lo mismo, aunque ahí habla del hombre necio y del sabio, como un hombre que ha sido sabio toda la vida, en un acto de locura, echó a perder toda la inversión, hablo en forma simbólica, echó a perder con una mala jugada, un mal movimiento. Recuerdo la vida de David cuando él manda hacer el censo. Él va a hacer un censo, quiere hacer un censo y dice, voy a hacer un censo, hizo el censo y todos le decían, no hagas el censo, no hagas el censo, hizo el censo y a uno de los generales le decía, que Dios te dé un montón de veces más de hombres de los que tenés, no necesitas saber la cantidad de hombres que tenés. Y él hizo el censo y Dios le habló y envió una plaga mortal sobre Israel que costó la vida a mucha gente, que fue el error de un sabio, una mosca en el perfume del perfumista. No cabe duda que todos podemos tener moscas. Lo bueno es que las moscas las detestemos, las saquemos con un diario, con humo, con raid, con una raqueta, con lo que sea. Primer medida. Y segundo, que en boca cerrada no entran las moscas. Esto está buenísimo. ¿Qué versículo será? Búsquelo. Si lo encuentra, me lo dice. Pero en boca cerrada no entran las moscas. Uno tiene que aprender en la vida que tiene que ser dueño de su silencio, porque si no es esclavo de sus palabras, tampoco es un versículo. Pero está buenísimo y uno lo tiene que atrapar, lo tiene que tomar y a veces debe saber aprender a cerrar la boca, porque cuando uno no cierra la boca, terminó siendo esclavo de lo que dije. Entonces es preferible ser dueño de tus silencios. No dije nada del otro mundo, ¿eh? No dije nada extravagante. Es la Biblia la que aclara, la que dice que una sola mosca te echa a perder todo. Y esto ocurre en nuestra vida también. En nuestra vida también. Esto ocurre hasta en el matrimonio. El matrimonio está maravilloso bien, está todo bien, tienen un fin de semana bárbaro. Y una mala contestación de uno de los dos, una mala cara, un mal gesto, una mosca. ¿Sí o no? A veces está lleno de moscas. Pero es verdad, es verdad. Una cuestión hace que parece insignificante, que parece que pequeña, echa a perder todo. En una oportunidad, hace muchos años, allí en el año, creo que fue en el año 92, 93, yo me había comprado un auto, era nuevito el auto, era un Duna Diesel, recién habían venido al mercado, y hago un viaje a Buenos Aires con ese auto. Imagínese, lo tengo patente, el precio, estábamos con el dólar 1 a 1, el precio del gasoil era 33 centavos. Hoy está como 1.200, ¿no? Imagínese. 33 centavos de un dólar, el equivalente hoy a 340 pesos. Bueno, iba para Buenos Aires, paro en una estación de servicio, paro en una Shell, la nafta costaba el doble, 60 centavos. Le digo, lléneme el tanque. Llenaba el tanque con 15 pesos. Me llena el tanque, cuando me llena el tanque, me dice, ¿cuánto es? 30 pesos. Entonces cuando me dice 30 pesos le dije, señorita o caballero, no me acuerdo qué era. Caballero, ¿qué me cargó usted en el tanque? La que me pidió, nafta super. No le pedí nafta super, le pedí gasoil. Ay, discúlpeme. Los que me conocen saben que yo toda mi vida estoy corriendo. No sé por qué, pero estoy corriendo. ¿Vieron cuando hay gente que siempre está apurada, que va haciendo cosas, se la va sacando de encima? Es como que va haciendo cosas. Y yo tenía que llegar a Buenos Aires, no sé ni para qué, pero ya había salido.
me tuvieron que vaciar todo el tanque. Unas gotas de combustible inadecuado te echa a perder un motor. No lo había puesto en marcha el motor, vaciaron el tanque, aprovecharon todo ese combustible, me dieron el combustible correcto y seguí rumbo. Pero es exactamente lo mismo. Un acto mal hecho termina siendo como una pequeña mosca que echa a perder absolutamente todo. Es como hacer un asado y uno lo hace al aire libre, y qué lindo al aire libre, y pasa una paloma y hace su necesidad y cae arriba de tu asado. ¿Te imaginas un lamparón ahí en medio del vacío, en medio del asado, o del osobuco que puso en la parrilla porque no tiene mucho dinero? Y uno dice, algo pequeño que echa a perder todo lo que uno trabajó e insistió. La queja es una de las cosas que actúa de esta manera. Una de las cosas que uno debe aprender en el Evangelio, que en el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, no que uno dice las buenas noticias. Lo primero que uno debe aprender es a regular determinados actos y determinadas cosas. Por ejemplo, uno vive en el mundo y hay gente que vive de cualquier manera. Sin embargo, alguien viene del mundo y viene al camino del Señor y uno le empieza a decir, mirá lo que dicen las Escrituras. O uno comienza a leer las Escrituras, comienza a aprender y se encuentra con grandes verdades que a uno le hacen bien. Che, no hay que robar. Yo robaba. Yo conocí una empresa hace muchos años en una ciudad muy importante, no voy a decir de dónde, que en ese lugar todos trabajaban 8 horas, pero tenían la posibilidad de hacer otras 8 horas de horas extras. Y era una empresa nacional con capital también del extranjero, era multinacional, con un capital un poco inferior del extranjero. Pero recuerdo que todos los empleados que estaban allí trabajaban 8 horas, pero después venía otro compañero y le fichaba las otras 8 horas como si trabajaba hora extra. Y todos los empleados que trabajaban ahí eran todos millonarios. Todos tenían una casa terminada, increíble, todos tenían 2, 3 autos. Claro, le estaban robando al Estado y estaban robándole a una empresa privada y cobraban lo que no trabajaban. Y ahí había gente, el que no hacía eso era porque era tonto. Pero habían otros que eran creyentes y decían, no, ¿cómo voy a hacer esto? Pero había otros que eran creyentes y decían, sí, ¿cómo me voy a perder esto? Y estaba el otro que trabajaba ahí, que no conocía al Señor, que no conocía las verdades del Señor y lo hacía. Y cuando conoció al Señor dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto? Uno comienza a encontrar grandes verdades en las Escrituras que traen luz a nuestra vida. Y esto no lo encontramos en el Quijote, no lo encontramos en cualquier otro libro, lo encontramos en las Escrituras. En las Escrituras encontramos que uno puede vivir una vida en santidad, que uno puede vivir una vida agradando a Dios, que uno puede vivir una vida buscando a Dios, que uno puede vivir una vida en comunión con Dios, que uno puede vivir una vida en paz, que uno puede vivir una vida de alegría, que uno puede vivir una vida en plenitud con el Señor. Y entre esas cosas uno se va encontrando que hay pequeñas cosas que a veces tenemos y que uno las va diciendo, bueno, las va dilatando. En algún momento la haré, bueno, en algún momento la haré, en algún momento la haré. Y llega un momento que el Señor nos enfrenta con eso y te dice, ¡hey! A mí me gusta utilizar esta expresión cuando por ahí me escribo con alguien, con algún familiar, con algún amigo que hace rato que no me escribe y me escribe algo y yo le pongo ¡hey! Con signos de admiración. ¡Tanto tiempo! ¡Qué lindo verte! Bueno, a veces el Señor nos enfrenta y nos dice ¡hey! ¡Hey! ¿Qué está pasando? Nosotros nos encontramos con un ¡hey! Muy grande en la vida de Moisés cuando él huye de la tierra de los egipcios, se va a la tierra de su suegro,
a Madián y allí se casa con Séfora y tiene hijos y él cree que ya está en ese lugar y pastoreaba los animales de su suegro y estaba todo bien y de golpe ve una zarza que era un árbol que estaba ardiendo. Mientras ardía, Dios lo llama, le dice que vaya a librar a los egipcios. Cuando él decide ir, aunque luchó contra Dios para no ir, sin embargo, cuando va al encuentro, mientras iba camino a Egipto, se encuentra que Dios o el ángel del Señor le sale al encuentro para matarlo, porque él había omitido algo, no había circuncidado a sus 2 hijos. Séfora entonces toma una piedra afilada, le corta el prepucio a sus hijos, lo tira a los pies de Moisés y le dice: me eres un marido de sangre, de sangre. ¿Qué pasó? Moisés había dejado pasar algo importante, que era un mandato del Señor. Al 8º día él tendría que haber circuncidado a sus hijos y no lo hizo. Lo dilató para adelante. Se le llenó de moscas, tenía una mosca. Tenía un asado muy lindo, pero la mosca le cayó en el asado y le salió al encuentro el Señor. En un momento, el Señor, a él, puntualmente, con algo tan fuerte como lo que tenía, que era librar al pueblo hebreo, le sale al encuentro. Y cuando le sale al encuentro, lo solucionó Séfora. Y después entró Moisés en la tierra de los egipcios, Aarón, su hermano, lo recibió, le dio un abrazo, vinieron las plagas, Dios le dio autoridad, Dios lo bendijo, lo respaldó, estaba la unción sobre él. Pero cuando tenía que sacar la mosca, no había alternativa. Había que sacar la mosca. Ninguno tomaría una gaseosa con una mosca adentro. Hace muchos años estaba en un lugar, en Bariloche puntualmente, y me traen una comida que había pedido, y me traen la bebida, y pido una bebida clara, y me la destapan delante mío, y cuando la ponen ahí, había una mosca adentro. Entonces la llamo a la señorita que me había atendido y le digo: mire, no lo tome a mal, pero hay una mosca acá adelante. Entonces ponen un vaso, saca así, cayó la mosca y me dice: ya no tiene mosca. Le digo: no, pero tenía una mosca. ¿Me podrá traer otra bebida? Sí, cómo no. Me trae otra bebida, me la destapa y me la deja allí. Pido una ensalada, una comida, me traen la ensalada, y cuando me traen la ensalada, veo ahí en la ensalada algo que se movía, un gusano. La llamo y le digo: señorita, no lo tome a mal. Mire, ahí hay un gusano. Sí, un ser de la verdura. Bueno, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a esto. Por supuesto, no me cambió la ensalada. Me trajo otra ensalada, se llevó esa. Cuando vino la cuenta me cobró 2 ensaladas y 2 gaseosas. Me cobró con mosca y sin mosca, con yapa y sin yapa, con gusano y sin gusano. Nos hemos acostumbrado en los negocios, no quieren perder ni una gaseosa, cuando en otro lugar, en un país civilizado, te hacen un juicio que ganás un juicio millonario porque te llevaron una gaseosa con una mosca. ¿Sabe lo que le sale eso a Coca-Cola? Coca-Cola va a pagar esta publicidad de lo que estoy diciendo ahora, o no, o Pepsi. Pero mire qué interesante, que las moscas, que es un animal tan desagradable y que no hay nadie que le guste, porque no conozco ningún niño, ni ningún anciano, ni nadie que juegue con las moscas y que las llame por su nombre, nos hemos acostumbrado a tenerlas. Y a veces esas moscas, nosotros las tenemos y las usamos todos nosotros, sin excepción, cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando hablamos, cuando pecamos. Y estamos rodeados de moscas, rodeados. La queja es una gran mosca, una gran mosca. Miren, cuando uno ve a lo largo de las Escrituras la cantidad de ejemplos, uno es el de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, anótelo si quiere, lo lee en su casa. Moisés, él había quedado viudo y él se casa con una mujer cusita, no era hebrea, con una mujer cusita. Entonces su hermano y Aarón
Aarón y María comenzaron a murmurar entre ellos diciendo, mirá, tomó una mujer cusita. Escúchame, tomó una mujer cusita. Y empezaron a criticarlo. Y empezaron a decir, ¿qué? ¿Dios acaso habla solamente por Moisés? ¿Pero quién se cree que es? ¿Dios no ha hablado a través tuyo, Aarón? Sí. Y Aarón la mira a María y dice, también ha hablado a través tuyo. Pero claro. Y empezaron a murmurar. Hasta que el Señor, que no se le escapa nada porque tiene una gran raqueta con pilas y evita las moscas, lo llamó a Aarón y a María y le dijo, vengan que tengo que hablar con ustedes. Y le dijo, con Moisés hablo cara a cara, con ustedes a través de intermediario, lo haré de otra manera, la cosa cambia. ¿Cómo no tuviste temor de hablar de mi siervo? Y le cayó lepra a María. Se puso blanca, y no por la nieve, no porque le dio vergüenza, sino por la lepra. Le agarró tanta lepra que Aarón comenzó a decirle a Moisés, por favor, clama a Dios, clama a Dios. Y como Moisés, lo dice ahí, era un hombre manso, clama a Dios y queda fuera del campamento. María, fuera del campamento, fuera. Y la echó del campamento 7 días fuera del campamento. ¿Por qué? Por una murmuración. Miren el dicho, ser dueño de nuestro silencio y no esclavos de nuestras palabras. Porque después somos esclavos de esas palabras. Fue fuera del campamento. Uno lo dice, bueno, 7 días no es nada. No, detuvo el campamento. Era un campamento que estaba marchando. Imagínense que ellos tenían que salir, tenían que ir a la plenitud, a la palabra de Dios, a lo que decía una tierra que fluye leche y miel. Detuvieron el campamento 7 días con todo lo que implicaba. Con todo lo que implica. Zafó María, porque el Señor le prestó la raqueta a Moisés y puso la pila y le salvó la vida. Pero si hay algo que a Dios le ha desagradado toda la vida, es la queja y es la murmuración, porque lo padeció desde que el pueblo, desde los hebreos, salieron de la tierra de los egipcios todo el tiempo. Me atrevo a decir que desde Adán, la queja, todo fue queja. Todo fue una mosca que cayó en un lugar y no la sacó. Imagínense si Adán, cuando su mujer fue y le dijo, mirá, ese árbol que está ahí que dice que no comamos. Yo sé, en los estudios dice, mirá, no era un árbol, no era en realidad un árbol, era... Las Escrituras dicen que era un árbol y nos sujetamos a las Escrituras que era un árbol. Por más que los hebreos digan, no era un árbol, está bien. Vos discutís si era un árbol o no era un árbol. Lo importante es que tomó algo que no tenía que tomar y lo tomó. Y Adán lo tomó. Miren si Adán le hubiera dicho a Eva, no voy a comer. Si querés comerlo vos. No hubiera comido. Todavía estábamos ahora en un lugar, hermano, donde las mujeres para dar a luz no hubieran tenido dolor y nosotros no teníamos que trabajar. La cosa hubiera cambiado radicalmente. Las murmuraciones. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Yo les voy a leer 2 versiones. Una que es la 1960, que es la que a mí me gusta tanto. Y después está la NBI. Dice en Filipenses 2:14, en la versión 1960, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y de esto se trata, de resplandecer como luminares en el mundo, para que Alberto resplandezca, para que José resplandezca, para que Mabel resplandezca, para que Elsa y Anaí resplandezcan, para que Judith resplandezca, para que Ángel resplandezca, para que cada uno resplandezca, porque estamos en una sociedad maligna y perversa. Es decir que lo que les quiero decir y marcar es que nosotros estamos en el mundo. Cuando Jesús habló y oró al Padre sobre los discípulos, le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque estamos en el mundo.
trabajamos en el mundo, negociamos en el mundo, estamos en el mundo, estudiamos en el mundo, compramos en el mercado, en el mismo lugar donde compran todos. Cuando hablamos del mundo no es que estamos ajenos del mundo, estamos en el mundo. Pero la realidad es que hay gente perversa y maligna y la iglesia está metida ahí y la iglesia tiene que ser una luz en ese lugar. La iglesia no puede estar oculta, la iglesia no puede estar en oscuridad, no puede ser lo mismo alguien que tenga al Señor de alguien que no tenga al Señor. Hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. Si no hay diferencia, algo está faltando en esa transformación del Señor. Algo está pasando. Pero dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para ser sencillos, irreprensibles, hijos de Dios. En la actividad mía pastoral, o en el llamado que tengo como tal, después de haber conocido a lo largo de los años tanta gente, yo he encontrado todo tipo de gente. He encontrado gente quejosa, gente que murmura, y he encontrado muchísima gente que de su boca no ha salido jamás una queja. De nadie. De nadie. Me atrevo a decir la gran mayoría. Gente con valores, gente con convicciones, gente que entraba algo en sus oídos y que directamente o lo rechazaban o reprendían a la otra persona con autoridad y le decían, esto no está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que aprender? Bueno, no, es que el Señor no me llamó a eso, es que si me entero mejor. A veces pasa. A veces pasa. Con la autoridad que el Señor te ha dado, me ha dado, decirle, no está bien esto. Mire la otra versión, lo que dice en la NBI. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¿Qué pasa si te encontrás por la calle una billetera y en esa billetera tiene un montón de dinero, pero tiene documentos? ¿La devolverías? ¿Sorprenderías a alguien llamándolo, diciéndole? Claro, sería lo lógico, sería lo esperable. Pero me atrevo a decir de alguien que tiene al Señor y de alguien que no tiene al Señor. Pero con más razón, con alguien que tiene al Señor. Con más razón, con más razón. Bueno, en la tierra no hay nadie. Si alguno puede decir, mira, fulano de tal no tiene a Cristo en su corazón, pero es bueno. No, es que según Jesús, como lo dijo él y yo le creo a Jesús, él dijo, bueno, no hay ninguno. A él lo llamaron y dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para? Y él dijo, no, pará, bueno, no hay ninguno. Y era el Hijo de Dios, que era Dios. ¿Entienden? Bueno, no hay ninguno. Pero lo que les digo es, los creyentes tenemos que marcar la diferencia. Dice en 1 de Timoteo, Pablo a Timoteo, le dice en el capítulo 1 de Timoteo 5:13, le está dando consejos. Claro, Pablo le escribía a Timoteo y le da un montón de consejos de cómo llevar la iglesia. Y en un momento le habla de cómo hablarle a las personas mayores, hablales con ternuras, hablales como si fueran tu padre. Cuando hables con alguien menor, hablale como si fuera tu hija. A las viudas mayores, dice, mayormente que los hijos aprendan a ayudar a su madre o a su nuera o a quien sea. Aprendan. El que no bendice a su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo, le dijo. Pero en un momento habla de las viudas menores de 60 años. Y mire qué interesante lo que dijo. Le dice, y también aprenden a ser ociosas, les dice a esas mujeres que estaban solas, ya no tenían que criar hijos, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas
hablando lo que no debieran. ¡Wow! Esto es el Evangelio también. Es el Evangelio. Le dice, claro, a las mujeres jóvenes, tened cuidado con las viudas jóvenes porque no saben ni lo que quieren. No saben si quieren casar, si no se quieren casar, y andan de casa en casa. Y a veces el ocio lleva a eso. Yo he descubierto a lo largo de los años que a veces la gente más chismosa o más liera es la que es más ociosa, la que tiene tiempos. Habrá que rellenar esos tiempos. Y una buena forma, si uno tiene tiempos libres, qué bueno ese tiempo libre para evangelizar, qué bueno ese tiempo libre para estudiar, qué bueno ese tiempo libre para formarse en la palabra, qué bueno ese tiempo libre para orar, qué bueno ese tiempo libre para buscar al Señor. Tan necesario en estos tiempos. Isaías capítulo 29, verso 24. El Señor le dice al profeta Isaías, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores, dice, aprenderán doctrina. Cuando uno se extravía, cuando uno está lejos de lo que es el camino del Señor, es donde de pronto está rodeado de moscas. Y las moscas echan a perder todo lo que está cerca nuestro, todo. Usted haría una torta y la pondría ahí a la vista de todos donde hay moscas, es un asco. No lo podría hacer, no lo podría comer. Bueno, esto ocurre en la vida cotidiana en nosotros. Tal vez no estamos rodeados de moscas, pero sí, si hay algo que yo debo aprender a murmurar y cada uno debe aprender a parar, es la murmuración, es la queja, es la queja. ¿Por qué? Porque a Dios le retumba la queja, no le gusta. Hay gente quejosa por la naturaleza. Va a comprar, se queja porque tiene 3 personas adelante. Va circulando con el auto, se queja porque le paró el semáforo. Salió, empezó a llover y se queja porque está lloviendo. Pero hay mucho sol y se queja porque el sol le quema. Es algo que debe ser transformado en la vida de las personas. ¿Y vieron cuando los hijos se quejan de los padres? Y ahí, esos hijos cuando son padres se acuerdan de las quejas que tenían con sus padres. Y así sucesivamente. Es algo que cuando uno lo frena a tiempo, genera una generación distinta. Cuando a los niños los paran, que son quejosos, y papá y mamá los frenan y les enseñan acerca, no, esto es lo que hay para comer, comemos todos esto, pero no me gusta, pero no lo comiste nunca, probalo. No, pero no me va a gustar, pero comelo, es lo único que hay. Bueno, no hay otra cosa, listo, la comida a la heladera, ya tendrás hambre. Antes hacíamos eso. Ahora los chicos le preparan un omelette. ¿Qué querés comer, amor de Dios, criatura de lo alto? Ángeles que suben y descienden. ¿Qué te gustaría comer? Un bife en la sartén. En la época mía, mi viejo sacaba un revés de derecha, hermano, que ahí va el bife. ¿No es cierto, Pedro? Claro. ¿Qué había para comer? Claro. Mi madre hacía mondongo y cuando mi madre hacía mondongo yo no comía. Era el mondongo y caía la toalla, porque es una toalla el mondongo, arriba del plato y uno le ponía algo y yo la miraba a mi mamá y le decía, madre, no hay otra cosa. No comía mondongo y no comía mondongo hasta que al otro día había otra cosa. Por eso a mí, mi tío, yo tenía un tío que me llamaba, me decía sardina, porque era negrito y flaquito como la sardina, ¿no? Y esto nos pasó a varios. Ahora miren las vueltas de la vida. Cuando tengo que hacer el servicio militar,
uno de los días en el servicio militar, ¿qué cree usted que había? Había chupín de pescado, que el pescado era podrido, y me comía hasta las espinas del chupín del pescado podrido, y al otro día, el miércoles, que había mondongo. Nunca en mi vida disfruté tanto el mondongo, porque tenía hambre. Cuando llegué a mi casa le dije a mi madre, mamá, hace mondongo. Hace mondongo. Era la queja de algo que no sabía ni que quería ponerle esmero, diciendo, no pueden comprar otra cosa, hay mondongo. Ya el otro día les conté el hígado con cebollita y morrón, qué cosa, ya lo puse en mi menú una vez por semana, almuerzo y cena, mondongo, hígado, buenísimo. Pero el mondongo es igual, es exactamente igual, pero cuando a uno no tiene otra cosa, el mondongo es como caviar. El mondongo es como el salmón rosado. Qué rico, el sushi, qué rico. Compadre, estoy comiendo un pedazo de mondongo y digo, qué rico sushi. Y me mentalizo para que haga lo que quiera, mentalícese con lo que quiera. Pero lo importante es que de tu boca y de la mía no salgan ni quejas ni murmuraciones. No porque a los demás los vamos a contaminar, que de hecho los contaminamos, sino por algo más profundo, porque a Dios le desagrada. Si a Dios le desagrada que robe, si a Dios le desagrada que mate, si a Dios le desagrada que cometa adulterio, fornicación, a Dios le desagrada también la queja y la murmuración. No hace bien. Siempre sepan que el mejor camino, esto me lo enseñó uno de mis pastores, aún cuando era adolescente, y es que uno aprendía que cuando uno tenía que hablar algo con alguien, tenía que ir y hablarlo puntualmente, pero que no tenía que haber quejas ni murmuraciones. Y menos, a mí me lo enseñaron así, y menos contra los ministerios. Menos. Decíamos, che, ¿cómo vamos a decir algo en contra de los ministerios? Hoy se ha perdido eso. Y miren que yo no lo digo, no lo estoy diciendo porque he escuchado quejas o murmuraciones. Les puedo asegurar que no, me tiene sin cuidado. Pero hoy se va alguien de una iglesia y habla pestes de la iglesia, habla pestes del pastor, y habla pestes del otro y del otro, y pasó de una iglesia y se fue a otra, y habló mal de una y habló mal de la otra. Yo he conocido gente que han pasado por 10, 15 iglesias, y de las 10, 15 iglesias, de todas hablaron mal. Y cuando uno los escucha, lo que tiene que saber es que cuando esa persona se vaya a otra iglesia, va a hablar también mal de nosotros. Siempre. Por eso mi admiración cuando viene alguien y me dice, pastor, como me ha pasado, me voy a congregar en esta iglesia. Le quiero decir que me voy con dolor de la iglesia donde me voy, pero me queda lejos, no puedo ir, no tengo los medios. Me voy a congregar acá en la iglesia que queda cerca, me quiero congregar. Amo al pastor donde estaba, pero no puedo ir. Ya está. Y hay del otro, hay verdad, hay ministerios flojitos de papeles, hay ministerios que hacen agua, hay ministerios que tienen muchas dificultades, pero por ahí tenemos que aprender a decir, lo dejo en las manos de Dios. Que el Señor pase la raqueta con pilas y que agarre las moscas que tenga que agarrar. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Primera de Corintios 10, versículo 1, así avanzo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron
el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000 murieron. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos los tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dos versículos o dos ideas que todos las usamos. A veces se usan, por eso no hay que decir nunca un versículo solo, hoy digo tal cosa. No, porque tengo que usar lo que antecede al texto principal para que no sea un pretexto, sino que tengo que utilizarlo correctamente. Tengo que leer el versículo anterior, el que me importa y el posterior. Cuando ahí dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo puedo decir, hermanos, no tiene que haber murmuraciones, hermanos, no tiene que haber pecado, hermanos, no puede. Bueno, tené misericordia, porque el que piense estar firme, el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ay, no, aquel que hizo tal cosa. Ojo que no te pase lo mismo. Ojo. Cuidado. Y finalmente el último versículo, que no ha venido ninguna tentación a todos nosotros que Dios no nos haya dado la salida. Siempre. ¿Nos vino una tentación? Tenemos la posibilidad de rechazarla. Siempre. Es una regla. Lo mismo ocurre con la queja, lo mismo ocurre con la murmuración, que está hablando de esto puntualmente. Porque lo que dice el apóstol es que no les pase. ¿No ven lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Dice, está escrito para que nos sirva a nosotros en el siglo presente. ¿Cuándo? Ahora. Todavía el Señor no vino en la segunda vez. Ahora. Esto me sirve como ejemplo para no repetirlo. ¿Para qué? Para que no me pase lo que les pasó a los hebreos. Mordidos por las serpientes, murieron un montón. Se quejaron cuando faltaba el agua. Dice, le habla de la roca. La roca era Cristo, le dice. Y ustedes estaban criticando la roca, menospreciando la roca. Y Moisés golpeó la roca, que le costó no entrar en la tierra prometida. ¿Con qué nos encontramos? Con que todo lo del Antiguo Testamento me tiene que servir en el Nuevo Testamento esto para no repetirlo. Como comencé en boca cerrada, no entran las moscas. Sé dueño de tus silencios, porque si no, vamos a ser esclavos de las palabras que digas. En muchos lugares se pone como ejemplo y dicen, suelten palabras. ¿Qué palabra que detesto? Ninguno se enoje, la detesto. Cuando algunos dicen, y están en una iglesia y dicen, estoy soltando palabras. ¿De dónde salen soltar palabra? ¿Qué es eso de soltar palabra? Se hacen dueños, nos hacemos dueños de frases hechas de alguno que la dijo en algún momento y
No, estoy transmitiendo la palabra de Dios, no estoy soltando ninguna palabra, no es que me tomó el Espíritu y estoy... No, estamos hablando cada uno de nosotros, predicando cada uno de nosotros, vamos hablando la palabra de Dios, no estamos soltando nada. No es que es más espiritual soltar palabra. Hermano, hermana, estamos a punto de participar de la cena del Señor ahora, en un ratito. Seamos dueños de todas nuestras palabras, de nuestros silencios, y que todo lo que salga de nuestra boca sea, como dijo Santiago, que no sea una canilla que tiene agua salada y agua dulce, sino que podamos ser canales de bendición. Saben, y ya terminando, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, varias veces viajé allí a ver la iglesia. Hay unos canales hechos con material que es donde circula mucha agua cuando hay época de lluvias, eso realmente se llena. Y uno los ve en épocas de verano y eso están vacíos esos canales, son grandes. Uno los ve y deben tener como 10, 12 metros, todos bien hechos, pero vacíos. Hay puentes, por ahí pasan los vehículos. Pero a veces se comienza a acumular basura. Y la tienen que ir a sacar urgente la basura. Porque si tienen lluvias anunciadas, pronunciadas, los canales se tapan. Y si esos canales se tapan, se inundan las ciudades. Esto pasa con nuestra vida. Si nosotros no limpiamos los canales, las ramas, las cubiertas, las tapas, la basura que tira la gente, los plásticos, todo lo que usted quiera, tapan nuestra vida y van a traer las moscas. Y cuando traen las moscas a nuestras vidas, empiezan los grandes problemas. Comprate una buena raqueta, tenete una buena raqueta. Yo tengo una buena raqueta, cuando la raqueta no anda tengo un raid, le pongo raid o lo que sea, pero las moscas hay que echarlas. Y termino. Sé dueño de tus silencios y Dios te va a bendecir. ¿Amén? Amén. Yo los invito a que podamos acercarnos a la mesa.